Continuamos en CNC Noticias conociendo las diferentes posturas y propuestas de los candidatos a la presidencia de la República y sus representantes. Esta noche nos acompaña el doctor Jorge Rojas, coordinador nacional de la campaña Petro Presidente. Bienvenido. Muy buenas noches, Estefanía. Muchas gracias por invitarme a este programa. Entremos en materia, doctor Rojas. ¿Cuál es la propuesta central que tiene para el eje cafetero el candidato presidencial Gustavo Petro? Bueno, hay tres hechos importantes en el programa de gobierno que tienen que ver con el eje cafetero. El primero es el tema del desarrollo rural integral y de la economía cafetera que Petro reivindica. En el corazón de Colombia Humana está el eje cafetero y se trata de fortalecer a los pequeños y medianos cultivadores, de revisar toda esta estructura que significan los insumos, los fertilizantes, la comercialización, el rol de la Federación de Cafeteros. Petro ha dicho que uno de los referentes principales de su campaña es el ejemplo que han dado los campesinos cafeteros durante toda su historia. La cultura económica del país ha tenido como referencia esa producción cafetera, el minifundio cafetero y los procesos de industrialización alrededor del café. Pero hay que democratizar tanto la tierra como el crédito, como el conocimiento que permita convertir esta industria cafetera, fortalecerla de nuevo, no depender solo de la intermediación y convertir el café otra vez en una oportunidad de la economía colombiana. El turismo, en la medida en que un modelo de ecoturismo que le dé una oportunidad a esas fincas turísticas y a estos lugares excepcionales que tiene Colombia en el eje cafetero, pero con un estímulo directo del gobierno que nos permita estimular justamente la llegada de turistas extranjeros y potenciar con un criterio de democratización de la industria del turismo, potenciar esa posibilidad de ingresos para este sector cafetero. Pero hay un tema que es clave aquí y es el tema de la corrupción. El tema de esa idea de que la corrupción es de la costa, no, se nos metió una forma de corrupción en el departamento de Risaralda y en todo el eje cafetero que Petro tiene elementos para decir cómo lo combate. Tiene que acabarse esta politiquería, se están robando los recursos sagrados del erario para la infancia, para las obras de infraestructura, para la educación. Se convirtió esto en una mercancía en el compra y venta de votos y en las formas de corrupción tanto del sector privado como público que tienen que terminar. Petro ha dicho claramente, y es válido para el eje cafetero, no robar, no segregar y no depredar. El otro punto entonces tiene que ver con el cuidado de la tierra, el agua y la naturaleza. Cuidar esta tierra del eje cafetero de esas intenciones de minería a cielo abierto que nos va a generar un desastre ecológico que termina las posibilidades de reservas hídricas del eje cafetero. Ordenar el territorio del eje cafetero alrededor del agua, no sobre el agua, no cambiando los cursos del agua, porque hay que garantizar la estructura ecológica. Finalmente, en el futuro va a ser más ya. No en el futuro, ya es más importante el agua que el oro, el agua que el petróleo, que el carbón o que el gas. Eso es producir, es volver a la esencia misma de la construcción de la riqueza, que es el trabajo, y esa es la plataforma básica con la cual Petro va a gobernar a Colombia y va a impactar positivamente el eje cafetero. Queremos hacer claridad sobre algunos temores que tiene la ciudadanía frente a Gustavo Petro. Afectación a la propiedad privada, expropiación y el tema de que nos convertiremos supuestamente en una Venezuela. ¿Cuál es la realidad, doctor Rojas? El campesino cafetero, la gente de esta zona del país debe saber que Petro no va a expropiar a nadie. Aquí lo que se ha planteado es que el latifundio improductivo, en donde en promedio hay una vaca por una hectárea, mientras los campesinos no tienen tierra, ese latifundio improductivo se va a afectar por la vía de un impuesto a la renta. Si el dueño de un latifundio de más de 1000 hectáreas que no produce nada decide desarrollar un modelo de producción agropecuaria que le dé trabajo decente a miles de campesinos, bienvenido.
Pero lo que no se va a permitir es que se mantengan esas estructuras semifeudales que existen en Colombia de tenencia de la tierra. Entonces el Estado va a adquirir esas tierras para entregarlas a los campesinos, pero no solo la tierra, sino también el crédito. ¿A qué campesino le prestan plata hoy en Colombia? ¿Dónde está la antigua caja agraria que garantizaba que con la sola cédula podía hacer un préstamo? Ahora están todos los campesinos pobres en data crédito porque tienen deudas o porque finalmente no tienen capacidad y no pueden hacer préstamos. Eso es lo que va a hacer Petro, volver a reivindicar al campesino. ¿Y qué ejemplo tenemos nosotros en el eje cafetero de nuestros ancestros, de nuestros viejos campesinos que con sus manos labraron estas tierras? Petro les propone volver a ganarse el pan con el sudor de la frente. Aquí no se va a expropiar porque ya expropiaron otros, los que se quedaron con las tierras de más de 6 millones de campesinos. Los que proponen un modelo venezolano, los que son castrochavistas son los que proponen un modelo como el de Venezuela, porque Duque, como Vargas Lleras, como Santos, como Uribe, piensan que todo depende del petróleo. Sacar petróleo, exportarlo, recibir dólares e importar alimentos. Eso es un modelo fracasado. El modelo castrochavista lo están promocionando los que plantean que vamos a mantener el petróleo y el fracking como un modelo de renta para garantizar la economía del país. Eso no va a seguir más. Petro propone energías limpias para mover la economía y llevar el país al siglo XXI.